Muy bien. Entonces, si ustedes observan en este apartado, comienza a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Porque una sola fórmula es la que vamos a necesitar para que de manera consecuente, con los demás cálculos, si hacemos una nómina en Excel, hacemos una calculadora, como lo estamos realizando hasta el momento, tenemos que identificar siempre ese apartado. Si ustedes observan, tengo el valor de la UMA, que son 325.71 tres veces, es decir, su valor en aumento tres veces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Inicialmente, vamos a utilizar la fórmula sí. Vamos a darle clic. Es decir, que le vamos a Maestro, meter adelante, Grace. perdón, una pregunta. Es que ahorita estoy tratándolo de hacer acá en un Excel. ¿En qué momento le pone usted F4? Ah, ¿estás en computadora de escritorio, Grace, o laptop? Sí, en laptop. Muy bien. En tu caso, en laptop vas a utilizar la tecla Fn después de control del lado izquierdo en la parte inferior. Ajá. Fn Ah, y sí, ya. F4 al mismo tiempo. ¿En qué momento lo voy a utilizar, Grace? Un ejemplo, esos 325, ahorita le voy a colocar F4. ¿Por qué, Grace? Porque si no le coloco, cuando yo jale mi fórmula, cuando lo quiera jalar a los siguientes valores, ¿qué crees, Grace? La fórmula va a seguir jalando a las siguientes celdas. Y obviamente en las siguientes celdas no va a haber ningún valor, porque el valor únicamente está fijada en esta celda. Mm, Mira, Grace, vamos a comenzar todos y paso por paso. ¿Por qué? Porque es aquí donde algunas fórmulas ya se empiezan a complicar. Entonces, inicialmente vamos a utilizar la fórmula sí. Sí, si ustedes observan, son nuestras condicionales. Inicialmente me pide una prueba lógica. ¿Cuál voy a utilizar, Grace? Inicialmente, salario base de cotización. Observa, Grace. Sí, primer prueba lógica. Si el salario base de cotización, ¿qué? Es mayor que quién, Grace. Me voy a tarifas y observa. 325.71 es el valor de las tres sumas. Observa FN4, Grace. ujú. Observa que lo que está haciendo ya ese FN y F4 es colocarle signo de pesos. ¿Ya lo observaste, Grace? Ujú. ¿Qué significa? Que lo que está haciendo es dejar fijo ese valor. Es decir, nuevamente, salario base de cotización, si es mayor que quién, que 351, FN, F4, de esa manera dejo concatenado o lo dejo con un candado para que no se mueva. ¿Estás de acuerdo? Si es mayor, ¿qué es lo que vamos a hacer, Grace? Lo siguiente, coma. Ahora me pide un valor sí verdadero. Observen cómo vamos completando la fórmula. Abro paréntesis. Ahora, nuevamente, salario base de cotización menos, nuevamente, tres veces la UMA. FN, Ah, F4. ya. Ujú. Cierro paréntesis. ¿Qué significa? Que si es mayor, ¿sabes qué? Va a proceder a realizar la resta. Y una vez que tenga esa resta, lo vamos a multiplicar. Regreso a mi tabla. ¿Por qué valor lo voy a multiplicar? Por los días cotizados. ¿Y por qué más lo voy a multiplicar, Grace? Me regreso a las tarifas y nuevamente lo voy a multiplicar por el 400%. Y nuevamente, Grace, Fn y F4.
Y ahora observa, Grace, coma, 0. Entonces, Grace, ¿qué sucede? Un ejemplo, salario base de cotización en el primer escenario, 1,000 pesos. Observo el excedente, 1,000 pesos, vamos a hacer el cálculo manual. Y tenemos un salario base de cotización de 1,049.32. Le restamos 3 veces la UMA. Ahora esos 723 es el excedente gris. Y lo multiplico por el punto 400%. Y este último valor lo voy a multiplicar por los días cotizados. En este caso, si ustedes observan, 14.5. Un ejemplo. Ahora lo multiplico por 14.5. Y observen, 41.97, que es el valor en el caso del excedente de las tres sumas. ¿Sí va quedando clara la fórmula? Lo repetimos nuevamente, Grace. Sí. Entonces, Grace, nuevamente, voy a borrar la fórmula en los dos apartados. Entonces, nuevamente vamos a colocar sí. Abrimos paréntesis. Inicialmente el sí, tu prueba lógica, Grace. Salario base de cotización. Si es mayor, ¿mayor que quién? Me voy a tarifas. Si es mayor que la UMA, FN, F4. Si es mayor, entonces, coma, un valor verdadero, abro paréntesis, únicamente lo que vas a hacer es del salario base de cotización menos el excedente de las tres sumas, o las tres sumas, FN4, cierro paréntesis, lo vas a multiplicar por los días cotizados de ese periodo. Posteriormente, lo vas a multiplicar por el porcentaje, el 400%. FN, F4. Coma, Grace, en caso de que no exceda, en caso de que no aplique, ¿por qué es el 0, Grace? ¿Has visto que normalmente en las fórmulas luego colocan un 0? Sí, maestro. Este 0 va a dar la pauta de que no se realice la operación. Es decir, coma 0, paréntesis y cerramos. ¿Qué significa? Que si tengo un salario de 200 pesos, ¿sabes qué? No aplica el excedente de las tres sumas. Sí, va quedando clara la fórmula para todos. Sí, maestro, gracias. Adelante, Sí, Azul. profe. Muy bien. Hola, buenos días, profe. ¿A qué se refiere con los días cotizados? ¿Los días trabajados? Es distinto. Aquí lo explicamos de forma más clara. Los días trabajados son los días que trabajaste en nómina. Y los días cotizados son realmente los días que cotizas ante el Seguro Social. Un ejemplo, tú me dirás, ¿sabes qué? 10 cotizados, trabajé la quincena completa, 15 días, por ende son 15 días cotizados en el periodo. Como lo comentábamos con Grace, ¿qué sucede en el periodo de nóminas? Toma el cálculo de 30.4. ¿Sabes qué? Por quincena, únicamente vamos a colocar 15.2, que esos van a ser tus días cotizados en el periodo. Es decir,
como bien lo dijiste, los días que laboraste actualmente. Pero aquí hacíamos una clara explicación. ¿Qué sucede exactamente en el mes de febrero? Grace, en el mes de febrero, ¿crees que coticemos los 30.4? En caso de nómina, sí. Es decir, que en el caso de la nómina, como lo explicaba en el escenario anterior, puedo encontrar 31, aquí más. En el caso de la nómina, yo puedo encontrar 15.2 o 15.5, que va a ser totalmente diferente a los días trabajados. ¿Va quedando claro, Azul? Más o menos. Ok, Azul, ¿cómo te lo explicaré? Azul, supongamos, Ya. tú trabajaste en esta quincena tal cual, los 15 días. Se supone que esos 15 días no faltaste en ningún momento. Esos 15 días tú estás cotizando actualmente en el Seguro Social. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, para efectos de nóminas, ¿cómo le va a decir tu patrón al IMSS y al SAT que tú estás cotizando la semana completa de la siguiente forma? Inicialmente son 365 días del año, 12 meses. Esos 365 entre 12, ¿qué significa, Azul? Que tú por mes, si tú trabajas todo el año completo, sin faltar, Azul, por mes, tienes un promedio de 30.4 días cotizados. ¿Ahí estamos de acuerdo? Ah, ok. Ya, ya. Entonces, si en la quincena anterior tú trabajaste de manera completa los 15 días, ok, como es un promedio de 2, 30.4 entre 2. ¿Qué significa, Azul? Que tú en esta quincena cotizaste 15.2 días. ¿Estamos de acuerdo, Azul? Sí, profe. Entonces sí va en base a los días trabajados, ¿verdad? O sea, no exactamente así, pero más bien como en la fórmula. Es correcto. ¿Por qué? Porque en ocasiones, Azul, tú encontrarás 15 y de este lado 15.5 o 15.2. Tú ya sabes que entonces días trabajados, colócame la misma cantidad, 15.5 y colócame 15.2, ¿no? Sencillamente, tú trabajaste 15 días. 15 días es lo que te voy a pagar de salario. Ahora, para efectos del Seguro Social, de acuerdo al promedio, si tú en un mes cotizas 30.4, ¿sabes qué? En la quincena tú vas a cotizar 15.2 días, o como lo maneje el sistema. Ahora, Grace, un ejemplo. Si esta persona laboró 14 días en la primera quincena, ¿cuál sería el número de días cotizados? El número de días cotizados, o sea, para el IMSS, Ujú. En este ejemplo, de 14 días trabajados, en esta quincena, un ejemplo. serían 14 días. Ujú. Es correcto, Grace. Es decir, que observen lo siguiente. En el caso únicamente de 15 días, sabes que el sistema sí te respeta los 15.2. Pero ¿qué va a pasar cuando yo empiezo a trabajar 14, 13 días, 10 días? ¿Sabes qué? Esos 10 días sí son los que cotizas ante el Seguro Social. ¿Sí va quedando claro el ejemplo? Maestro, Sí. Adelante, Alejandra. y, y si la persona tiene faltas en el trabajo, ¿esos días no los cotiza? Es correcto, Alejandra, no se cotizan. Es decir, en nómina vas a tener un descuento por faltas. ¿Y qué crees, Alejandra? El patrón le tiene que avisar al Seguro Social que tienes ausentismo, es decir, faltas en esta quincena. Por lo cual, Oh. esas faltas no se consideran como días cotizados. Y cuando son incapacidades, De igual manera,
Si te das cuenta, Alejandra, en algunos sistemas te permite colocar tipo de incapacidad, por riesgo o por trabajo, que de igual manera, ¿qué crees, Alejandra? Eso sí, se van a considerar cotizados. Ah, ¿Por ok. qué, Alejandra? ¿Por qué crees? Cuando tenemos una incapacidad por accidente de trabajo, Alejandra, ¿quién te paga? ¿El IMSS o el patrón? Ah, pues creo que el patrón, o no sé. Ok, Alejandra. Aquí normalmente cuando tenemos una incapacidad, hemos visto a familiares o personas cercanas que creen Ajá. que van al Seguro Social y presentan su incapacidad, Alejandra. Entonces ellos piden su cheque. ¿A quién lo piden? Al Seguro Social. Ah, ok. Nunca he tenido una incapacidad. Ok. Bueno, ahí son términos más directos, en qué momento y quiénes nos van a pagar esa incapacidad. Normalmente la primera persona o primer parte que nos paga es Seguro Social y después llegamos a un acuerdo con el patrón si él también me va a pagar esos días de incapacidad, únicamente en el caso de riesgo de trabajo. Ah, ok, gracias. Entonces recuerden que aquí, muy importante, días trabajados en función a los días cotizados. Muy bien, para los demás, ¿sí va quedando claro? ¿Duda o pregunta? Maestro, una pregunta. Bueno, Adelante, eso Grace. es que ayer una amiguita me decía que le dio COVID y que ya el IMSS no está dando incapacidades por COVID. Sí, es correcto, Grace. Actualmente ya la enfermedad, por así decirlo, COVID, ya no es como que algo muy, ¿cómo te diré? Para las empresas ya no representa algo muy riesgoso dentro de, es decir, antes, una vez que estaba el COVID, casi a la empresa te mandaba el seguro social y el mismo seguro social te daba una incapacidad hasta de 15 días. De esa forma fue disminuyendo hasta 7 días. Hoy en día, Grace, ¿qué hace la empresa y qué hace el IMSS? Que como ya no es una enfermedad de alto riesgo, por así decirlo, ya no está otorgando incapacidad. Entonces, actualmente, Grace, ya nomás llegas a un acuerdo con la empresa. Sí, hemos visto que tienen síntomas, ¿sabes qué? Si tienes o te sientes en óptimas condiciones de presentarte, te presentas, pero con los debidos cuidados. Entonces, actualmente, muy bien, es correcto, Francisco. Aquí nos coloca que ya no se considera o se considera como enfermedad general. Profe, pero en el caso del ISSSTE, todavía siguen otorgando incapacidad sobre esa enfermedad. Ya no es por 7 días ni por 15, es por 3, pero sí siguen dando incapacidad por ello. Ok, muy bien, Mar. Como pueden observar, tanto ISSSTE como IMSS, instituciones totalmente distintas. Adelante, Francisco. Sí, profe. Lo que pasa es que como ya están las vacunas, por eso ya se considera como enfermedad general y en el ISSSTE, en la ley orgánica solamente dan los 3 días, pero esto es por la cuestión del riesgo que se puede tener en el contacto como servidores públicos con otras personas y por eso dan los 3 días, pero no es como que sea ya algo de pandemia, porque obviamente por ley ya se quitó, ya no está considerado como pandemia porque ya tenemos un método preventivo que es la vacuna. Muy bien, Francisco, es correcta la información. Entonces, como pueden observar en cada institución, sea de gobierno o sea privada, ya la forma de la incapacidad en cuanto al COVID es totalmente distinta. Muy bien, ¿duda o pregunta adicional? Gracias, maestro. Muy bien. Entonces, como pueden observar, de esta forma, ustedes actualmente tienen que identificar un documento. Ese documento, algunos de ustedes lo han consultado y es semanas cotizadas ante el Seguro Social. ¿Alguien de ustedes ha observado su documento actualmente?
Este documento de semanas cotizadas actualmente es muy necesario y muy importante en el caso de las personas mayores que están buscando la pensión. Actualmente, para el Seguro Social o para el ISSSTE, vamos a encontrar el número de semanas cotizadas por año. Es decir, que actualmente tienen que identificar que sí estén afiliados al Seguro Social y por ende van a tener sus semanas cotizadas desde el primer día que entraron a laborar en la empresa. Como en la clase anterior, recuerdan que hicimos comentarios de primeros 3 meses se considera de prueba y hasta el tercer mes te afilio al Seguro Social. ¿Qué creen? No es el deber ser. Desde el primer mes yo te aseguro, te doy Seguro Social y te afilio con el salario que te esté dando en ese periodo de prueba. Una vez que culmina el periodo, cambio ante el Seguro Social tu salario base de cotización. Y de esa forma ya tenemos un periodo de semanas cotizadas, aunque sea un periodo de prueba. Entonces, aquí tenemos la aplicación de las 3 sumas. Nos llevamos los siguientes conceptos. Si ustedes observan, voy a copiar esos 4 valores. Prestaciones, gastos, en dinero y SEA. Control C. Nuevamente me voy a mi tabla. Y en mi tabla, clic derecho. Y tengo una opción en opciones de pegado que se denomina transponer. Es decir, que lo que voy a copiar de manera horizontal o de manera vertical, viceversa, se copie en horizontal o vertical. Es decir, si lo tengo vertical, ¿sabes qué? Lo quiero horizontal. No se escucha bien, maestro. Se escucha entrecortado. A ver, permítanme. No se escucha bien, maestro. Ahí se escucha más claro, Grace. Sí, gracias. ¿Podría repetir la indicación? Muy bien, nuevamente lo repito. Control Z. Observen que mis valores que voy a copiar están de forma horizontal. Lo que voy a hacer es Control C. Ahora en mi tabla yo los quiero de forma horizontal. Cuando hagamos clic derecho, tengo opciones de pegado. Observen que voy a encontrar una cuarta opción que dice transponer. Es decir, que lo que está en forma horizontal lo va a colocar de forma vertical. Viceversa. Si es vertical, lo va a copiar de forma horizontal. Entonces, de esta forma, es como voy a copiar estos valores. En vertical, como lo tengo aquí en este listado, ahora de forma horizontal. ¿Sí, sí quedó claro este apartado? Sí. Muy bien. Ahora, en este caso, la única fórmula que vamos a utilizar es prestaciones en dinero. Salario base de cotización por los días cotizados por el porcentaje. 200.50%. FN4, recuerden. Cierro paréntesis. Lo mismo, gastos médicos pensionados. Salario base de cotización por los días cotizados por el porcentaje. Punto 375. FN4. Misma mecánica en dinero. Salario base de cotización por días cotizados por el porcentaje. Punto 625%. FN, F4, cierro paréntesis. Y lo mismo con SEA.
cesantía en edad avanzada y vejez, salario base de cotización por 15 días cotizados y por el porcentaje, 1.125%. Entonces observen que aquí vamos a tener otro apartado que lo vamos a conocer como IMSS. Únicamente vamos a sumar la aplicación de las tres sumas: prestaciones en dinero, gastos médicos en dinero y SEA. ¿Qué significa? Que esa es la cantidad que vamos a encontrar en descuento por concepto de IMSS. Y nuevamente lo que podemos hacer es agrupar y esconder estos valores para que nuestra calculadora, cuando hagamos este cálculo, observen 1,000 pesos en salario diario, cambia el impuesto retenido y cambia la cantidad del seguro social. Si lo cambia a 248, misma mecánica. Cambian estas cantidades en automático. ¿Duda o pregunta hasta el momento? Maestro, perdón, yo creo que le quiero hacer una pregunta, pero creo que es muy lógica, pero es que yo veo en sus fórmulas que se pone una arroba. Aquí si observas aquí, Grace, un ejemplo. Mira, me voy con la de aplicación de tres sumas. Observa que se Ok. pone este arroba en automático. Este arroba, ¿sabes por qué se va a colocar? Como mis datos los Ajá. convertí en tabla, si Ok. te das cuenta, ya no es necesario estar convirtiendo nuevamente a tabla. Jala los valores hacia abajo o a la derecha. Observa, Grace, igual, y selecciona un valor. Si te das cuenta, selecciono dentro o más bien fuera de la tabla, no se agrega ese arroba. Un ejemplo, Ok. aquí, Grace, vamos a colocar neto y observa, igual, y observas, Grace, de mi Ajá. tabla se agrega el arroba. Ok. O sea, esos valores van a ser dentro de la misma tabla. Me selecciono otro Ok. valor. Si te das cuenta, ahí no lo agrega. ¿Por qué? Porque en esa columna tenemos un valor. Adelante, Francisco. El arroba sale porque es el llamado a la columna. Ya no necesitas como seleccionar valores, por ejemplo, irte de M21 a M28, sino ya selecciona toda la columna y te va aplicando la fórmula para todo el caso. Es por eso que te aparece el arroba también. También lo puedes hacer como valores, pero luego crea conflicto. Y cuando tiene el formato tabla, lo dan automático para que seleccione toda la columna. Ok, gracias. Perfecto, Francisco. Entonces, como pueden observar, en tabla, en este formato, es un poco más, o ¿cómo les diré? Es más fácil controlar nuestra información. ¿Por qué? Porque cada una de las fórmulas o cada uno de los valores ya no va a ser necesario arrastrarlos o jalarlos. ¿Por qué? Porque en ocasiones, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestra fórmula y la jalamos a las siguientes celdas. ¿Qué va a pasar? Que en algunos casos se van a mover los valores y las fórmulas ya no me van a dar el resultado correcto. Muy bien. Entonces, si observan, en neto, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Igual, nuestra cantidad de salario quincenal menos ISR retenido menos IMSS. Esa es la cantidad neta que le vamos a pagar actualmente a nuestros empleados. Entonces, si ustedes observan, vamos a movilizar la tabla para que sea un poco más fácil de identificar. Tengo mi salario quincenal, inmovilizo la tabla y observen. Vamos a guardar nuestros datos. Recuerden que tenemos la agrupación de datos.
Y listo, de esta forma, con mi tabla identifico cuál es tu salario quincenal, cuáles son tus descuentos de IMSS, de ISR y cuál es tu neto a pagar. Observen que en el caso del salario mínimo, 3,720, vamos a hacerle un descuento de impuestos por la cantidad de 436.14. Y el neto, ahora, en el caso de 30,000 pesos, una persona que gana este salario de manera quincenal, observen que los impuestos aún son mayor. Prácticamente por quincena le estamos descontando 8,000 de impuestos. En el caso de ISR y en el caso del IMSS. Muy bien. Hasta el momento, ¿duda o pregunta adicional en estos apartados? No, gracias, maestro, yo no. Muy bien. Entonces, como pueden observar, de esta forma nosotros podemos hacer una calculadora en Excel. En esta calculadora, obviamente, como bien lo comentaba Alejandra, ¿qué puedo agregar? ¿Sabes qué? Puedo agregar una columna más. Por ejemplo, aquí. Control más. Y si tiene faltas, ¿sabes qué? Obviamente esa falta se va a restar de los días trabajados y de los días cotizados. Viceversa, si tiene retardos, ¿cuánto es, de acuerdo a tu política como empresa o como sistema de nóminas, cuánto es lo que le vas a descontar por cada retardo, la suma de los retardos, viceversa, la información que ustedes quieren agregar a su tabla? Entonces, si ustedes observan, tanto para ISR, para Seguro Social, siempre muy importante, salario diario, ISR, y salario base de cotización para efectos de Seguro Social e Infonavit. Entonces, salario quincenal siempre va a ser una base gravable, ¿para qué? Para efectos de ISR. Aquí, Claudia, va quedando más claro qué formato vamos a utilizar en el caso de ISR y en el caso del Seguro Social. Sí, maestro. Muy bien, entonces, observen que de esta forma nosotros determinamos nóminas de manera quincenal. Y si ustedes observan en mis tarifas, ahora me voy del lado izquierdo, tengo la tarifa mensual. Francisco, actualmente cuando hacen la segunda nómina o una nómina extraordinaria dentro de un mes, ¿has escuchado que llaman una nómina de ajuste? Que hagan una nómina de ajuste, por así decirlo. No, la verdad no, profe. De hecho, desconozco todo el tema de nóminas. Muy bien. Observen que aquí nosotros utilizamos esta tarifa quincenal y que en el caso de los 20,000 pesos tenemos un impuesto a retenerme quincenal 6,269.95. ¿Qué diremos, Francisco? ¿Sabes qué? Pues en cada quincena vamos a encontrar esta cantidad. Pues voy a multiplicarlo por 2. ¿Y qué crees, Francisco? Diremos que en el mes a mí me descuentan 12,539.90. ¿Qué crees, Francisco? Vamos a hacer el cálculo. De manera quincenal son 30,000 y 60,000 mensuales. Ahora vamos a aplicarlo. Profe, Sí, adelante. en el ISSSTE lo hacen constantemente y después pagan una nómina especial donde hacen la devolución de lo que no nos dieron en su momento. Ok, muy bien. De este lado, Es- lo correcto es lo siguiente. Muy bien, en tu caso lo comentan como nómina especial o como ajuste. Haz de cuenta que, un ejemplo, en la primera quincena te desconté de más. ¿Por qué? Porque así salió el cálculo. Ahora vamos a hacer el cálculo con los 60,000 pesos. Los 60,000 pesos van a ser nuestra base. Aquí vamos a colocarlo. Vamos a mover nuestra tabla. Listo. Muy bien. Aquí los 60,000 pesos son nuestra base gravable.
Nuestro límite inferior, ¿cuál va a ser nuestro límite? Observen. 60,000 va a quedar en este punto medio. Límite inferior, los 49,000. Restamos. $60 menos los 49. Tenemos un excedente. Este excedente lo vamos a multiplicar por el 30%. Lo multiplicamos. Ahora obtenemos nuestro impuesto marginal y este impuesto marginal le vamos a sumar la cuota fija. Sumamos impuesto marginal más la cuota fija. Observen, 12,466 versus 12,539. ¿Ya lo observaste, Francisco? Sí, profe. ¿Qué significa? Que en este caso, si ustedes observan en la primera quincena, les estoy descontando de más, Francisco. Entonces, en la segunda quincena hay un cálculo especial. Francisco, si tú trabajaste en el mes tal cual, 12,539 no es lo que te voy a descontar, sino 12,466. Entonces, ¿qué va a pasar con esta diferencia? Observa, 12,539. Vamos a llevarlo de este lado. Lo restamos, Francisco. Y lo que comentaban, posiblemente esta cantidad nos las entreguen a favor. ¿O qué va a pasar, Francisco? Que en la quincena anterior o en la próxima quincena, en vez de descontarte 6,269, vamos a llevarnos esta cantidad, yo te voy a descontar la cantidad de 6,197.04. ¿Por qué? Porque aquí se va a ajustar de acuerdo